Hola, ¿qué tal? Pues bueno, en esta presentación titulada Aprendizaje basado en pensamiento, encontrarán los elementos básicos vinculados al desarrollo de este tipo de aprendizaje en las aulas. Cabe destacar que el aprendizaje basado en pensamiento es uno de los más utilizados en la metodología tradicional. Sin embargo, a través de esta presentación podrán enfatizar los elementos clave que nos pueden ayudar a desarrollar este tipo de aprendizaje. Como les mencionaba hace un momento, el aprendizaje basado en pensamiento es uno de los tres tipos de ABP que existen. En nuestro caso es algo que está más apegado a la educación tradicional, que tiene que ver con el desarrollo de procesos cognitivos básicos, como son el pensamiento, la memoria, el aprendizaje, la sensación, la percepción y varios elementos que permiten que los estudiantes adquieran conocimiento. Como ustedes saben, el pensamiento es un proceso psicológico básico que va de alguna manera apareado al lenguaje. Son dos procesos que aparecen casi a la par. Desde esta perspectiva, tendríamos que entender al pensamiento como una manifestación de que existe un desarrollo del conocimiento. Sócrates, por su lado, fomentaba patrones de pensamiento a través de los cuales poder comprender mejor al mundo. Por otro lado, Aristóteles formuló la noción de silogismo como una forma de inferir datos que fueran confiables, que fueran fiables. Desde la perspectiva de Francis Bacon y a través del método científico se intenta optimizar o realizar una precisión de la investigación del pensamiento humano. Pero en esencia, ¿qué es el pensamiento eficaz? ¿En qué consiste este tipo de pensamiento que es básico para el desarrollo del aprendizaje basado en pensamiento? Pues bueno, en un primer momento se refiere a la aplicación competente y estratégica de destrezas del pensamiento y hábitos de la mente productivos. Es decir, hay que entrenar al pensamiento para que ésta se pueda ir desarrollando. Si hacemos esto, se permitirá llevar a cabo actos meditados de pensamiento, como son tres básicamente: la toma de decisiones, la argumentación y otras más vinculadas a cuestiones analíticas, creativas o críticas. Esto de alguna manera nos permitirá que las prácticas educativas sean eficaces. A través de este diagrama podemos observar cómo el pensamiento eficaz está formado por tres elementos básicos. El primero, que es las destrezas del pensamiento; el segundo, los hábitos de la mente; y el tercero, la metacognición, los cuales revisaremos más adelante. El primer elemento, las destrezas de pensamiento. Pues bueno, estas son habilidades que se van desarrollando propiamente a partir de la práctica y de qué tanto estamos entrenando nuestro cerebro. Entre ellos, implica emplear procedimientos reflexivos específicos y apropiados para un ejercicio de pensamiento determinado. Por ejemplo, si en un ejercicio a mí me dicen qué es lo que me gusta de una vaca, yo no podría decir que me gusta que sean alegres, porque no es una característica lógica, reflexiva que tiene una vaca. Sin embargo, si digo que me parece que las vacas son importantes en la productividad de alimentos o de leche, eso sí se adecúa a una reflexión específica y apropiada en un ejercicio del pensamiento determinado. Entonces, las destrezas de pensamiento tienen que ver con la habilidad del desarrollo de este a través de la práctica y de la reflexión constante. Otro elemento importante en el desarrollo del pensamiento eficaz, pues es trabajar los hábitos de la mente, es decir, acostumbrar a la mente a que trabaje, a que reflexione, a que considere distintos elementos que le permitan habilitarse, que le permitan practicar, desarrollarse de manera íntima. Estos hábitos de la mente implica conducir estos procedimientos para dar lugar a conductas de reflexión amplias y productivas relacionadas con el hecho de pensar. Es decir, toda situación que ocurra o que pase por nuestra mente, reflexionarla, analizarla antes de emitir
una respuesta. Finalmente, la metacognición nos permite dar respuesta a la pregunta de cómo podemos hacer uso de prácticas educativas eficaces para integrar la enseñanza del pensamiento eficaz en la transmisión de los contenidos de cualquier nivel educativo y en cualquier área del conocimiento. Es decir, esto con el fin de conseguir una mejora sustancial en el aprendizaje de contenidos por parte de los estudiantes, en su forma de pensar y de escribir, en su motivación para aprender y, por supuesto, en los resultados que tengan en los exámenes, lo cual contribuye también al desarrollo de la imagen personal. Esta es parte de lo que se considera dentro de la metacognición, es decir, desarrollar las destrezas necesarias del pensamiento y los hábitos de la mente basándonos en la valoración que hacemos de lo que se nos pide y en nuestro plan para llevarlo a cabo. Incluye una parte actitudinal valoral, lo cual permitirá alcanzar esta metacognición. Bueno, ¿y qué implica ser un pensador eficaz? Pues el pensamiento eficaz implica la aplicación planificada, correcta y coherente de los diversos procedimientos que son adecuados para una tarea que requiere que pensemos, sin saltarnos ninguna operación clave y apoyándonos en las actitudes reflexivas adecuadas y en el conocimiento relevante en la materia. Generalmente, los pensadores eficaces o el pensamiento eficaz se apoya en las habilidades que posee y en buscar la solución al problema, ajustando el enfoque hasta quedar satisfechos con el resultado. Ahora bien, ¿qué implica habilitar el pensamiento? Vamos a poner un ejemplo para poder explicar este pequeño esquema. Por ejemplo, imagina que tienes que comprar un coche nuevo. Pues bueno, yo podría decirme a mí misma lo siguiente. Tengo que tener cuidado. Ya me he equivocado otras veces por precipitarme y omitir detalles importantes. Esta vez quiero pensarlo bien. Por eso voy a hacer una lista con los aspectos más importantes que he de tener en cuenta a la hora de comprar un auto. Considerar todo aquello que creo que es necesario, con el fin de cubrir mis necesidades y reunir toda la información para ver cuál cumple mejor con los requisitos. Incluso puedo oír y probar los coches que estoy considerando para tener información de primera mano. Con este pequeño ejercicio de reflexión, lo que hacemos es poner en práctica muchas de las operaciones mentales que nos permitan tener un pensamiento más definido, más estructurado y sobre todo eficaz. El pensamiento eficaz entonces implica que uno elige o inicia los procesos de pensamiento porque considera que es la mejor manera o el mejor medio de conseguir su objetivo. Ese finalmente es uno de los elementos clave en el desarrollo del pensamiento eficaz. Es recomendable entonces considerar este mapa de pensamiento para la resolución eficaz de problemas. Basarnos en estas 5 sencillas preguntas, empezando por ¿cuál es el problema? ¿Por qué hay un problema? ¿Por qué resulta ser un problema? Claro está. ¿Cuáles son las posibles soluciones a dicho problema? ¿Cuál sería el resultado con cada una de estas posibles soluciones? ¿Y cuál es la mejor solución y por qué? Es importante plantearnos esto para tomar una decisión, para poder tomar la mejor solución o la mejor decisión al problema que se nos plantea. Hasta el momento hemos hablado de lo siguiente: la necesidad de seguir procedimientos o rutinas paso a paso y de vez en cuando algunas pautas o normas que permitan llevar a cabo la acción de pensar, es decir, a la hora de resolver un problema, por ejemplo, con un alto grado de eficiencia y efectividad. Esto quiere decir que el proceso de pensamiento eficiente requiere generalmente de uno o más componentes para su correcto funcionamiento, que tiene que ver con diversos cuestionamientos que nos vamos planteando. Estos componentes suelen estar incluidos en la idea de seguir un plan mental. Sin embargo, pocos realmente ejercitamos de esta manera el pensamiento. Cuando pensamos, básicamente estamos pensando en algo. Pareciera ser algo muy simple y muy lógico. Sin embargo, pocas veces ponemos atención a este proceso psicológico tan importante. Para pensar con eficiencia tenemos que conocer información específica sobre destrezas. ¿Cuáles son estas destrezas?
La primera, el sentido de buscar la solución a un problema, que es lo básico. El pensamiento da respuesta a la solución de un problema. Segundo, comprender qué criterios han de aplicarse para hacer un determinado juicio de valor. Y esto implica saber identificar a un experto en el tema a la hora de decidir si esa persona es una fuente fiable. Y tercero, poseer la información sobre la que queremos hacer o saber dónde podemos encontrarla para conseguir respuesta a las preguntas que forman parte de la estrategia del pensamiento eficiente. Esto implica desarrollar la competencia que nos haga pensar de forma eficiente y esto implica a menudo también ser competentes en estos factores. El uso activo de las destrezas de pensamiento está resultando beneficioso en los contenidos curriculares. Esto pretende que el pensamiento eficaz pueda ayudar a los estudiantes a que aprendan más sobre los contenidos y sean capaces de aplicar de forma eficiente las destrezas de pensamiento en diversas asignaturas y contextos, lo cual implica emplear técnicas educativas apropiadas, como las que se describieron anteriormente, y lo cual puede llevarnos a alcanzar estos objetivos. Bien, en este gráfico podemos ver los tipos de pensamiento importantes que se tendrían que enseñar a los estudiantes para poder agilizar o desarrollar con mayor destreza el pensamiento. Son tres básicamente: la toma de decisiones, que va dirigida a elegir la mejor acción; la resolución de problemas, que tiene como objetivo encontrar la mejor solución para un problema determinado; y finalmente la conceptualización, que es la comprensión profunda de lo que se está intentando resolver. En conclusión, el aprendizaje basado en pensamiento es uno de los más utilizados dentro de las aulas en nuestro país, y da respuesta a por qué es importante que se enseñe a los alumnos. Y pues bueno, la primera razón es que para nosotros es algo natural llevar a cabo este tipo de ejercicio mental con los distintos tipos de información que manejamos en nuestra vida, en nuestro trabajo, y lo hacemos con bastante frecuencia. Es más, solemos hacerlo sin que nadie nos inste a ello. A menudo tenemos que tomar decisiones y resolver problemas. Cuando lo hacemos, normalmente intentamos recurrir a lo que sabemos sobre el tema en cuestión. Cuanto más sepamos, más probabilidades tendremos de solucionar los problemas y de tomar decisiones de forma eficaz, pero solo si sabemos pensar de manera competente. Estos tipos de pensamiento son aplicables a todas las materias. Pueden enseñarse y reforzarse en todos los cursos, aunque es posible que su importancia varíe. Pues bueno, es aquí donde concluimos con esta presentación, la cual espero que sea de gran utilidad para ustedes.